En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión y expongo el presente vídeo al lunes, día 9 de febrero a las 12 menos cuarto de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis del ETF que aglutina a las 7 magníficas, donde observamos que en la pasada semana asistimos a numerosas jornadas bajistas, destacando las caídas del pasado martes, del pasado miércoles y del pasado jueves. Caídas que llevaron al precio a abrir un importante gap o hueco bajista en la jornada del pasado jueves y además también han llevado al precio a atacar los niveles de soportes sobre las cercanías de los 61,45 y los 61,69 dólares, por lo que siempre que permanezca abierto el gap o hueco bajista iniciado en la jornada del pasado jueves, seguiremos manteniendo una actitud negativa para el corto plazo, sin descartar que el precio termine una sesión bursátil próximamente por debajo de los 61,45 dólares, pudiendo la perforación de dicho nivel llevar al precio a aproximarse a los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril, vigilando como siguiente nivel de soporte importante las inmediaciones de los 56,99 dólares, por lo que el proceso de consolidación de las 7 magníficas de estas últimas sesiones podría deteriorarse si se perforan los 61,45 dólares, lo que podría llevar al precio a un debilitamiento en el medio plazo de cara a las próximas semanas, por lo que es importante que las compras consigan finalizar una sesión bursátil por encima de los 64,09 dólares. Además, si observamos la escala semanal, detectamos las caídas en el conjunto de la pasada semana de un 4,60%. Caídas que han llevado el precio a atacar la media móvil simple de 30 semanas, por lo que de momento tenemos un oscilador MACD que continúa avanzando en la activación de cortes descendentes y purgando lecturas de sobrecompra, en un proceso de consolidación que podría llegar a alcanzar niveles de Fibonacci, como hemos mencionado, si se perforan con claridad los 61,46 dólares, por lo que las 7 magníficas podrían comenzar a debilitarse durante las siguientes semanas. Por lo que vigilamos la perforación de los 61,46 dólares como primer nivel importante de cara al medio plazo. Continuamos ahora con el análisis de las 7 magníficas una por una, comenzando en primer lugar por el análisis de Alphabet, donde observamos que en la pasada semana, tras la publicación de fecha de ganancias, el activo produjo fuertes caídas en la jornada del pasado jueves que consiguieron ser subsanadas durante la sesión. No obstante, el precio continúa atacando niveles de soportes muy importantes sobre los 319,35 dólares por acción, finalizando además en la sesión del pasado viernes sobre los 322,86 dólares por acción, por debajo ya de un primer nivel de soporte en los 328,83 dólares por acción, por lo que además en la jornada de hoy asistimos a una preapertura con caídas del 0,90%, caídas que pueden llevar al precio a volver a producir ataques a los 319,35 dólares por acción, por lo que si el precio finaliza una sesión por debajo de dicho nivel, no descartamos que las ventas puedan llevar al precio a atacar el mínimo de la sesión del pasado viernes, día 21 de noviembre, sobre los 293,65 dólares por acción, por lo que vigilamos una consolidación que podría extenderse a partir de que el precio finalice una sesión bursátil por debajo de los 319,35 dólares por acción, zona donde además se encuentra la media móvil simple de 50 sesiones, que comienza a aplanar su tendencia alcista, siendo esta otra de las señales de posible consolidación para el activo de Alphabet.
Continuamos ahora con el análisis de Amazon, activo que también presentó caídas importantes en la jornada del pasado viernes tras el anuncio de ganancias. Y pese a las subidas producidas durante la sesión del viernes, el precio finalizó con caídas del 5,58%, por lo que tenemos un importante gap o hueco bajista abierto siempre que el precio no termine ninguna sesión por encima de los 222,69 dólares por acción. Y además tenemos el precio atacando niveles de soportes muy importantes en los 207,31 dólares por acción. Niveles que aguantaron durante la jornada de viernes, puesto que el precio finalizó la sesión por encima de dicho nivel de soporte, pero tenemos al precio de nuevo con una preapertura con ligeras caídas del 0,25%, por lo que no descartamos que a lo largo de la sesión de hoy el precio vuelva a testear el área de los 207,31 dólares por acción, por lo que si se finaliza una sesión por debajo de dicho nivel, consideramos como altamente probable que las ventas intenten atacar las inmediaciones de los 197,85 dólares por acción. Además, el volumen de contratación experimentó un importante incremento no solo durante su fecha de ganancias, puesto que en la jornada previa del pasado jueves también asistimos a un importante incremento en el volumen de contratación, por lo que es importante que las compras consigan sostener el precio por encima de los 197,85 dólares por acción, puesto que si proyectamos niveles de Fibonacci desde los mínimos del pasado mes de abril, observamos que dicho nivel coincide con el 61,80% de Fibonacci, por lo que la perforación de dicho nivel puede llevar a las ventas a comenzar a tener el control en el activo de Amazon, lo que podría llevarnos a plantear niveles de soportes lejanos sobre los 178,90 dólares por acción, por lo que seguiremos pendientes a la cotización de Amazon tras una mala fecha de ganancias que ha llevado el precio a perforar también su media móvil simple de 200 sesiones. Continuamos con el análisis de Apple, siendo el único activo de las 7 magníficas que presentó un comportamiento muy positivo durante el conjunto de toda la pasada semana, llevando al precio a atacar niveles de techos importantes sobre los 277,58 y los 279,89 dólares por acción. No obstante, en la jornada del pasado viernes asistimos a una sombra alargada que nos muestra señales de incertidumbre de cara a la continuidad de las subidas que se producen desde los mínimos del pasado martes, día 20 de enero, por lo que no descartamos que las ventas puedan buscar tapar el gap o hueco alcista iniciado en la sesión del pasado miércoles, por lo que vigilamos que el precio consiga sostenerse por encima de los 269,23 dólares por acción, puesto que si este gap o hueco alcista queda tapado, las ventas podrían volver a atacar el área de los 264,15 dólares por acción y perforar de nuevo este nivel de soporte podría implicar un aumento de nuevo en la debilidad de la cotización de Apple, por lo que vigilamos dos soportes en los 269,23 y los 264,15 dólares por acción que pueden ser importantes tras las subidas de las últimas sesiones. Continuamos con el análisis de Meta, activo que ha presentado una vuelta a la baja tras la fecha de ganancias producida durante la jornada del pasado jueves, día 29 de enero, que ha llevado de nuevo el precio a buscar apoyos sobre la media móvil simple de 50 sesiones, al tiempo que el movimiento comprador también intenta sostenerse por encima de los 658,76 dólares por acción, siendo este un nivel de soporte muy importante, puesto que el precio también se encuentra sobre su media móvil simple de 50 sesiones, por lo que de momento el movimiento comprador volvería a hacerse fuerte si
conseguimos volver a superar el área de los 689,94 y los 680,40 dólares por acción. Zonas que fueron superadas durante la fecha de ganancias, pero que no han conseguido sostener al precio en este movimiento de vuelta a la baja. Por lo que si el precio no termina ninguna sesión por debajo de los 658,76 dólares por acción, podremos mantener una visión ligeramente positiva con el objetivo de que el movimiento comprador vuelva a superar el área de los 680,40 y los 689,94 dólares por acción, pudiendo vigilar también el mínimo de la vela de martillo del pasado viernes sobre los 646,50 dólares por acción como último nivel de soporte, puesto que si este soporte llega a ser perforado, las ventas también buscarían tapar el gap o hueco alcista iniciado en la sesión del pasado jueves día 22 de enero. Continuamos ahora con el análisis de Microsoft, activo que comienza a aportar señales de debilidad importantes, puesto que las ventas han seguido avanzando tras la mala fecha de ganancias producida en la jornada del pasado jueves día 29 de enero, llevando el precio a perforar con claridad el nivel 61,80% de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos de abril y además también llevan al precio a intentar tapar el gap o hueco alcista iniciado durante comienzos del pasado mes de mayo, por lo que tenemos al precio intentando sostenerse sobre soportes muy importantes en los 393,15 y los 382,55 dólares por acción, niveles que en caso de ser perforados podrían llevar al precio a aproximarse con claridad a los mínimos del pasado mes de abril sobre los 342,95 dólares por acción. Además, el oscilador MACD ha neutralizado completamente los intentos de divergencias alcistas que se estaban produciendo, por lo que el movimiento vendedor sigue teniendo el control en el corto plazo en las acciones de Microsoft, siendo el primer objetivo a intentar superar por parte de las compras el área de los 422,63 dólares por acción, siendo este un importante soporte perforado que ahora podría ejercer como nivel de techos. Continuamos con el análisis de Nvidia, activo que produjo importantes subidas en la jornada del viernes del 7,87%, subidas que se produjeron mayormente por las notificaciones de Amazon y Alphabet de incrementar el gasto en inteligencia artificial durante el presente año 2026. Noticias que sentaron bien a Nvidia con las subidas aportadas en el pasado viernes, por lo que el movimiento comprador sigue sosteniéndose sobre los 169,54 y los 170,31 dólares por acción. Hay tiempo que ahora también el precio se encuentra con su media móvil simple de 200 sesiones, por lo que de momento mantendremos la presión compradora para Nvidia mientras que el precio se sostenga por encima de los 169,54 dólares por acción, puesto que si este soporte llega a ser perforado, las ventas podrían comenzar a avanzar en base a esta figura chartista en forma de hombro, cabeza, hombro, la cual no ha conseguido ser neutralizada, puesto que el precio no ha superado los 195,94 dólares por acción. Además, en la jornada de hoy asistimos a una preapertura con caídas del 1,19%, por lo que no descartamos que el movimiento vendedor intente llevar al precio hasta atacar de nuevo los 180,34 dólares por acción, zona donde se produjo un gap o hueco bajista en la sesión del pasado miércoles que, tras ser tapado, podría actuar ahora como nivel de soporte. Y terminamos el vídeo con el análisis de Tesla, activo que siguió avanzando en base al escenario bajista comentado en la pasada actualización, donde vigilábamos la formación de este canal lateral comprendido entre los 414,60 y los 454,30 dólares por acción. Y tras ser la tendencia previa
bajista a la formación de este canal lateral de corto plazo, el movimiento a la baja ha presentado continuidad, con las caídas sobre todo de la jornada del pasado miércoles día 4 de febrero. Caídas que llevaron a la perforación de los 414,60 dólares por acción y no descartamos que el precio termine por producir ataques a los 382,78 dólares por acción durante las próximas sesiones, puesto que en la sesión del pasado viernes pudimos haber asistido a la formación de un movimiento pullback a el área de soporte perforada, pudiendo producir con ello una continuidad bajista que lleve a testear al precio a los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que nos encontramos ante una semana en la que se han producido caídas importantes en las 7 magníficas, salvo principalmente en la cotización de Nvidia, activo que produjo importantes subidas en la sesión del pasado viernes, pero no descartamos que la mayoría de activos, como hemos observado, sigan consolidando durante las próximas sesiones.